Buenas tardes a todos los asistentes, gracias por venir a esta mesa. Realmente yo soy solo la moderadora, lo que pasa es que voy a dar un poquito de introducción, os voy a decir un poquito cómo va a funcionar. Hago un poquito de introducción, presento a los ponentes que son de alto standing y seguro que vamos a aprender muchísimo con ellos porque son pioneros en algo que deberíamos tener presentes en todos los procedimientos sanitarios de evitar que el paciente salga con daño. Es un tema de mucha actualidad y además, aparte de la rabiosa actualidad, lo importante que es, porque tarde o temprano todos vamos a ser usuarios del sistema y no es lo mismo verlo desde la profesión que verlo como paciente. Entonces, creo que tenemos que estar un poco al tanto porque ellos nos van a darnos bastantes elementos para que nos metamos en el tema e intentemos, sobre todo, ir tirando de este carro que a veces se nos hace un poco pesado. Bueno, los problemas de la medicación, las reacciones adversas y los errores médicos son tres problemas que desde luego no hace diferencias ni de idiomas, ni de sexo, ni tampoco de razas, ni tampoco de edades. Por lo tanto, estamos todos en el mismo saco. Intentaremos que no nos toque nunca, pero desde luego, si nos tocara, deberíamos saber qué hacer en cada momento. La mesa de seguridad del paciente, se me ha traspapelado una. Espera. Es que no sé las teclas aquí en este ordenador. Ahí. Que la seguridad del paciente no es algo que nos hayamos inventado, que ya desde hace tiempo y ya Baltasar Gracián decía que la enfermedad viene a veces del mismo remedio. Quiero decir que esto es, tiempos atrás ya había gente que se estaba preocupando un poco por el tema. Y desde luego no es una escalera que hay que subir peldaño a peldaño y que no debemos nunca subir con las manos en los bolsillos, sino siempre de una forma activa. La mesa de seguridad del paciente realmente debería existir en casi todos los congresos del gremio sanitario porque nos atañe a todos los profesionales, es una responsabilidad que debemos de tener compartida, que además no existe ningún sistema sanitario en el mundo que sea capaz de darnos la seguridad al 100% de todos los procesos que se hacen y que además todas las estrategias que nosotros podemos hacer deben ir encaminadas primero a la prevención de que ocurran estos eventos y segundo a la detección y al registro, aprender de ellos e intentar, como ocurre en otras parcelas o profesiones como es la aviación, de mejorar cada vez más para que los riesgos sean cada vez menores. También tenemos que decir en la mesa que no hay ningún medicamento exento de riesgo, ni que sea de herboristería, ni que sea de plantas, ni que sea muy natural, que todos los medicamentos tienen un riesgo y que antes de tomarlos o antes de prescribirlos deberíamos ver el balance beneficio-riesgo de ellos. Que los problemas sobre todo se ceban como siempre los más débiles, los ancianos, los polimedicados, las embarazadas y los niños. Son los que más lo sufren y posiblemente los más graves. Que todos los profesionales debemos estar en el tema. Que además tenemos una tarea muy importante, sobre todo los farmacéuticos, porque tenéis la responsabilidad de ser el último escalón de esa escalera, en la cual tiene la última oportunidad el paciente de que se le pueda detectar tanto el error a la prescripción como el efecto secundario o incluso medicamentos que se compra por su cuenta y que luego a la hora de tomarlos con los que ya estaba tomando pueden causarle daño a su salud. Que no nos pase lo que le pasa a la parábola de la rana y el agua hirviendo, no sé si lo sabéis, si lo habéis oído alguna vez, pero me parece curiosa para haberla traído a la mesa. Si a una rana la echamos a una olla con agua hirviendo, salta y sale corriendo y no se quema ni una sola pestaña. Pero si la echamos en una olla donde el agua está a temperatura ambiente y muy poco a poco vamos subiendo el agua, se acomoda y cuando quiere reaccionar salta la rana, se ha muerto. ¿Qué ocurre con esto, con la moraleja? Que diréis, ¿y esto a qué cuento viene, no? Con los fármacos. Pues que nos puede ocurrir que cuando estamos dentro de un problema, si es muy tóxico, como nos ocurre con los efectos adversos, o muy problemático, podemos llegar a estar acostumbrándonos al tema y no reaccionar hasta que no nos ha pasado, o sea, hasta que no nos ha tocado. Esto es muy interesante porque la rana cuando se da cuenta ya está cocida y a nosotros nos pasa también. A veces cuando detectamos el error, resulta que el error ya
ya ha ocurrido. Los objetivos de esta mesa son identificar cuáles van a ser los problemas más frecuentes relacionados con los errores de la medicación, que lo va a tocar el tema el profesor Alfonso, conocer el papel de las farmacias centinelas y también conocer qué sistemas existen para controlar al paciente polimedicado. Y ya sin más paso a dar la palabra a los ponentes. Como veréis, son ponentes que ahora os sacaré el currículum y me faltaban diapositivas. Realmente tienen un currículum amplio, extenso, sobre todo en el tema, y muy motivados. Había un corredor estadounidense que ganó una medalla de plata en unas Olimpiadas con 43 años. Y le preguntaron, ¿usted por qué le motiva para seguir corriendo? Dice, no, a mí no me motiva ya nada. Me motivaba al principio, ahora ya es un hábito. Pues que nos pase a nosotros lo mismo, que primero sea una motivación, pero que luego a la larga se convierta en hábito. Bueno, va a hablar primero don Alfonso, después va a hablar Encarnación Cruz Martos, lo que pasa que como he venido corriendo no he podido poner, y después hablará Ana María Molinero. Doña Encarnación Martos, licenciada en farmacia, diplomada en sanidad, máster en economía, ha sido farmacéutica de atención primaria. La atención primaria es una de las mejores escuelas para aprender efectos adversos. Ha estado también en diferentes momentos de su trayectoria en puestos de dirección general, más de un montón de 50 publicaciones, ahí ha puesto 5, pero son 50, amplia experiencia docente, etcétera. Doña Ana María Moliner, doctora en farmacia, farmacéutica, tiene un montón de máster, tiene diversas publicaciones, una labor de investigación excelente, ha asistido a varios cursos de atención farmacéutica, miembro de diferentes sociedades, vamos, que se los rifan a los tres por donde van. Por último, que va a ser el primero, el profesor don Alfonso Domínguez Filulé, que desde luego ha sido el pionero en España de registro de errores adversos, es uno de sus servicios que más motivados están en la detección y el registro y notificación y aprendizaje de estos efectos adversos. Y ya sin más le doy la palabra a don Alfonso. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Francisca, por tu presentación. Gracias, Fernando, por tu hospitalidad y gracias a Laboratorios Almus, que ha patrocinado esta mesa redonda. Yo voy a introducir un poco el tema de los errores de medicación. Rudolf Buchheim fue un médico alemán que trabajó toda su vida en un hospital de Estonia y, a pesar de ser cirujano, se le considera uno de los grandes promotores de la farmacología clínica moderna. Y hace más de 160 años he recuperado uno de sus párrafos en uno de sus libros más conocidos, que dice: afortunadamente, el cirujano que toma incorrectamente el bisturí, eran otros tiempos, corta sus propios dedos y no al paciente. Si ocurriese lo mismo con los fármacos, habrían sido cuidadosamente investigados desde hace mucho tiempo. Como todos sabéis, tuvo que ocurrir el desastre de la talidomida para que los efectos adversos ocupasen el primer plano de la actualidad, no solamente en el campo sanitario, sino también en el de toda la sociedad mundial. Durante los últimos años, distintas instituciones y organismos internacionales relacionados con la asistencia sanitaria han tomado como muy importante el tema de la seguridad del paciente. El Instituto de Medicina de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa o la Organización Mundial de la Salud han emitido una serie de informes relacionados con la seguridad del paciente. Me permito reproducir aquí un párrafo de la Organización Mundial de la Salud del 2005, donde señala: la seguridad es un principio fundamental del cuidado del paciente y un componente clave de la calidad. Ello debe abarcar casi todas las disciplinas y actos, requiriendo un exhaustivo y multidisciplinar sistema para identificar y gestionar los riesgos reales y potenciales para la seguridad del paciente en servicios de atención individuales, así como para encontrar soluciones para el sistema a largo plazo. España incluso se ha incorporado en el año 2006 a esta corriente de preocupación por la seguridad del paciente, y quizás la participación más reciente es la que ha adoptado la Agencia Europea del Medicamento en su mapa de ruta hacia 2015, donde se ocupa precisamente de la mejora en el uso de los medicamentos y particularmente en el tema de la seguridad del paciente. En el año 1993, Bates
crea el concepto de acontecimientos adversos por medicamentos, que los define como un daño grave o leve causado por el uso, incluyendo la falta de uso de un medicamento. Desde entonces está claro que dividimos los acontecimientos adversos por medicamentos en los que no son prevenibles, que son las clásicas reacciones adversas definidas hace 40 años por la Organización Mundial de la Salud, y los acontecimientos adversos prevenibles, errores de medicación que producen daño, daño con error. Es precisamente estos que son prevenibles y por lo tanto evitables si aplicamos los conocimientos que han ido incorporándose al acervo de todos los profesionales sanitarios en estos últimos años. En el año 2005 publicamos precisamente este esquema que trata de diferenciar los distintos tipos de acontecimientos adversos de los que vamos a hablar. Dividimos en causas en morado y los efectos en beige, de los que producen daño, los que no producen daño, los que son inevitables porque están relacionados con la relación beneficio-riesgo de los medicamentos, y aquellos que son prevenibles. Algunos afectan al paciente, en ocasiones son graves y, en todo caso, disminuyen la calidad de la terapéutica farmacológica. Por lo tanto, el objetivo de esta sesión de esta tarde va a referirse esencialmente a los acontecimientos adversos prevenibles y, por lo tanto, evitables. En una publicación que tenemos del año 2000, ya nos preocupábamos a comienzos de los 90 de este tema. Seguimos los acontecimientos adversos en el servicio de urgencias de nuestro hospital, el Clínico de Salamanca, y consideramos que los servicios de urgencias son observadores epidemiológicos privilegiados, ya que permiten conocer el comportamiento de los medicamentos en la población general. En aquel momento encontramos que un 40% de los acontecimientos adversos que se producían en los servicios de urgencia eran acontecimientos adversos prevenibles. Hay unos criterios de clasificación que permiten diferenciarlos de los no prevenibles y, por lo tanto, inevitables. Quiere decir, por lo tanto, que tenemos un déficit de calidad en la terapéutica con importantes consecuencias para los pacientes. ¿Cuáles son los factores que son responsables de estos acontecimientos adversos? Los dividimos en estas 9 clases, que son: falta de seguimiento del tratamiento con anticoagulantes orales, diuréticos y digoxina, parece increíble pero se sigue produciendo; dosis elevadas de medicamentos con estrecho margen de seguridad, anticoagulantes orales, insulina y digoxina; falta de tratamiento preventivo principalmente con los AINES; dosis excesivas según las características del paciente, por ejemplo la población geriátrica y el uso de las benzodiazepinas o algunos medicamentos cardiovasculares o los AINES; automedicación incorrecta, interacciones medicamentosas no contraindicadas, historia previa de alergia, administración de 2 o más medicamentos del mismo o similar principio activo, se sigue produciendo, el mismo paciente recibe el mismo principio activo con distintos nombres comerciales y otros. Por lo tanto, el abanico es variado y es amplio, y por lo tanto tenemos muchas posibilidades de intervenir a distintos niveles. El error de medicación es algo más amplio de lo que habitualmente se reconoce, y se ven afectados no solamente los médicos prescriptores, sino los farmacéuticos cuando dispensan, o el paciente o los cuidadores cuando utilizan los medicamentos. Por eso la definición más general dada de errores de medicación dice que es cualquier incidente prevenible que puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos cuando estos están bajo el control de los profesionales sanitarios o de los pacientes o sus cuidadores. Pueden ser debidos a fallos en la prescripción, comunicación, etiquetado, envasado, preparación, administración, educación, seguimiento y utilización. Por lo tanto, una serie de intervenciones y de procesos en los cuales es necesario mejorar realmente la calidad para obtener los resultados óptimos previstos en el tratamiento. ¿Por qué se han incrementado la incidencia de errores de medicación, que va aumentando progresivamente? Fundamentalmente estas son las razones: escaso nivel de informatización todavía en la asistencia sanitaria, aunque realmente los medios electrónicos probablemente esto lo suavicen en los próximos años; mayor agresividad y complejidad de los procedimientos terapéuticos hospitalarios, esto lo observamos muy directamente en los hospitales; nuevos medicamentos con complejidad técnica; desconocimiento de propiedades farmacológicas como interacciones y sus mecanismos, la relación farmacocinética-farmacodinamia, la importancia de la farmacogenética, que ahora ya se está incorporando como un nuevo tipo de error, cuando antes era realmente un efecto adverso en muchos casos; y segmentación de la asistencia sanitaria, que, salvo los avances en terapia de conciliación, hacen que esté segmentada la asistencia sanitaria entre primaria y especializada. El ensayo clínico, como muy bien sabéis, es el gold estándar, sigue manteniéndose, y es importante señalar que la relación beneficio-riesgo para cada medicamento
ha sido establecida con un régimen de dosificación adaptado a la situación clínica del paciente. La sobredosificación o la infradosificación repercuten en los resultados clínicos y pueden ser responsables de intoxicaciones o de fracasos terapéuticos. Un hecho bien conocido es el reciente muerte de Whitney Houston, que fue encontrada, como todos sabéis, muerta en el 11 de febrero de 2012 en su habitación del Hotel Beverly Hills. Definitivamente el fallecimiento fue establecido por una sobredosis de alprazolam, Valium y lorazepam. En Estados Unidos, cada 12 minutos fallece una persona por sobredosificación no intencionada con medicamentos. El Centro de Control de las Enfermedades de Atlanta informa que en 2011 se superaron los 12 fallecimientos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, la cifra es verdaderamente preocupante y supera, por ejemplo, a los accidentes de tráfico. Tenemos que tener en cuenta respecto al paciente un grupo muy especial de pacientes que ahora, debido a los cambios demográficos, es especialmente frecuente el uso de la terapéutica, que es el paciente anciano, en el cual está esquematizado en esta gráfica. Influyen factores fisiológicos importantes que provocan alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Se da una situación de pluripatología, comorbilidades. Un paciente cardíaco no solamente tiene la patología cardíaca, sino que tiene otras comorbilidades. Se da la polifarmacia. Se produce un aumento de interacciones farmacológicas, se producen cambios psicosociales, incumplimiento de la prescripción y mayor fracasos terapéuticos. Por lo tanto, un tema importante, merece especial atención este tipo de paciente con patologías crónicas, polimedicado, como consecuencia de las comorbilidades. Es frecuente que los cambios farmacocinéticos tengan una importante repercusión en los resultados de salud. La reducción del volumen de distribución y del aclaramiento plasmático que se produce en la población anciana es responsable que la benzodiazepinas, especialmente en la acción larga, provocan la letargia matinal, que es responsable de caídas y responsable a su vez de fracturas. La relación de fracturas con benzodiazepina está ampliamente documentada en la bibliografía, en el paciente anciano. Algunos datos especialmente significativos de este subgrupo de pacientes están aquí recogidos y son solamente algunos puntuales. No los voy a leer todos, pero ahí los tenéis. La proporción de personas mayores que sufren un acontecimiento adverso a la medicación a lo largo de un año oscila entre el 10 y el 35%. En las residencias de ancianos es superior. Entre el 10 y el 35% de los ingresos hospitalarios de las personas mayores está motivado por acontecimientos adversos con medicamentos. Este es un dato que hemos confirmado nosotros en el hospital. Y durante la hospitalización, alrededor de un 15% de los pacientes mayores sufren acontecimientos adversos. Por lo tanto, un tema de gran trascendencia. En un estudio que publicamos en 2005 sobre los tipos de errores de medicamentos en pacientes mayores de 65 años que ingresan en el hospital, están aquí distribuidos los factores que los condicionan. Falta de controles analíticos, falta de prescripción del medicamento necesario, falta de revisión clínica, dosis mayores de las correctas, interacciones por medicamentos, medicamento no indicado o no apropiado para el diagnóstico, medicamento inapropiado por la edad o situación clínica del paciente, falta de profilaxis para evitar efectos adversos. Por lo tanto, es importante tomar iniciativas para mejorar la calidad de la utilización clínica de los medicamentos. Si nos detenemos solamente por un detalle en incidencia de hemorragia digestiva alta grave, en pacientes sobre 2.643 enfermos detectamos 68, es decir, un 2,6% de hemorragia digestiva alta grave con ingreso hospitalario, de las cuales el 64,7% eran prevenibles. Es decir, si se hubiese tomado alguna decisión de prevención en este tipo de pacientes que estaban consumiendo AINES, evidentemente hubiera disminuido espectacularmente esta cifra. Esto es tan importante que en una publicación reciente se plantea si realmente los AINES se debían de prescribir a los pacientes mayores, y una reciente guía de la Asociación Americana de Geriatría establece que la última alternativa para los viejos es precisamente el uso de antiinflamatorios no esteroides, debido a las consecuencias que tiene en temas principalmente no solamente de hemorragias gástricas, sino otros efectos adversos de tipo renal, etcétera. Como muy bien sabéis, los métodos STOP y START son dos iniciativas dedicadas exclusivamente a vigilar la prescripción y el uso de medicamentos en los pacientes mayores. Y, por lo tanto, ¿cuáles son los medicamentos inapropiados? Por daros algunos detalles significativos, la aplicación de estos criterios determina que en atención primaria
prescripción potencialmente inapropiada en un 21% de los pacientes, omisiones en la prescripción un 22%, en atención hospitalizada prescripción potencialmente inapropiada un 34%, omisiones en la prescripción un 58% y en residencias sociosanitarias la prescripción potencialmente inapropiada oscila entre alrededor del 50% de los pacientes. No solamente estamos hablando de medicamentos, y ya que estamos hablando entre farmacéuticos es importante destacar los errores que se producen como consecuencia de las formas de dosificación de medicamentos y especialmente la confusión de los intervalos de dosificación cuando se pasa de una formulación de liberación inmediata a una formulación de liberación controlada. Esta intoxicación por verapamilo es un prototipo de ejemplo, pero esto es como consecuencia de lo que se produce en sangre cuando se cambia el intervalo de dosificación de una forma retar. Si esta forma retar se administra en la parte baja de la curva, está la administración cada 12 o cada 24 horas, pero si una formulación retar se administra cada 12 horas, se produce una acumulación progresiva que se puede ver y se sobrepasa la concentración máxima tolerada y es responsable de intoxicación. Esto del verapamilo se reproduce con otros medicamentos según la comunicación de errores que recibimos en nuestro centro de Salamanca, de confusiones con claritromicina, doxazocina, morfina, diltiazem, verapamilo, etc. Sin duda alguna hay un campo de la farmacia, hay un campo de la farmacia que no debemos olvidar, que es el tema de los medicamentos libres de prescripción. Los farmacéuticos, señalaba en esta revista irlandesa, los farmacéuticos desempeñan un papel importante en la automedicación. Debe informar al paciente sobre el uso de medicamentos publicitarios y sobre los riesgos del abuso o de un uso inadecuado. Riesgos de medicamentos publicitarios, uso innecesario, errores en la identificación de síntomas, retraso en tratar procesos graves, sobredosificación, uso excesivamente prolongado, desarrollo de dependencia con algunos medicamentos o interacciones con medicamentos de prescripción o con plantas medicinales. La hepatitis fulminante en Estados Unidos, aunque es un trabajo antiguo, se debe fundamentalmente a paracetamol y es como automedicación de dosis excesivas, por lo tanto un problema importante. Ibuprofeno, un medicamento aparentemente inocuo, no tan inocuo, pero muchos pacientes no leen o no comprenden el prospecto, ignoran las contraindicaciones, desconocen la dosificación recomendada, desconocen las indicaciones autorizadas, no valoran las consecuencias de los posibles efectos adversos. Además, algunos pacientes por heterocedimiento están consumiendo simultáneamente 2 o más AINES, según el estudio Sloan, aproximadamente un 3%. Sobredosificaciones de analgésicos en detección en servicios de urgencia hospitalarios. Dosis de paracetamol superiores a 4.000 miligramos, un 5%, ibuprofeno superior a 1.200, un 21%, naproxeno superior a 660 miligramos, un 20%, aspirina, ahí está. La cefalea por rebote de abuso de analgésicos es otro acontecimiento adverso prevenible, que se está produciendo cuadros de cefaleas crónicas y en España 7 de cada 10 personas consumen analgésicos habitualmente y la cefalea de rebote afecta al 1 al 3% de la población. Estoy terminando. Es necesario que los farmacéuticos controlen su formación en el campo de los medicamentos publicitarios. Esta revista, la American Journal of Pharmaceutical Education, en el 2006 establecía un curso de formación para farmacéuticos. Otro aspecto importante está relacionado con los nombres de los medicamentos. Recordaréis que en el año 2004 iniciamos un programa en colaboración con el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y esta fue una de las primeras noticias, más de 1 millón de notificaciones en la campaña Uso Seguro de los Medicamentos relacionado con los nombres. Nosotros desde finales de los 90 colaboramos con la FDA en el control del acondicionamiento y los nombres de los medicamentos. Esta es nuestra página web que podéis consultar y ver la actualización que hay permanentemente en materia de seguridad de medicamentos. Y un mensaje para terminar. La farmacia como centro de salud. Es importante crear en la farmacia un ambiente que estimule a los usuarios a plantear sus problemas de salud, así como las dudas relacionadas con el uso de los medicamentos. Para ello es preciso separar la actividad mercantil en el acto de la dispensación de la labor asistencial. Es evidente que el papel actual del farmacéutico ha cambiado. Hablábamos hasta hace poco de atención farmacéutica y preocupación por la seguridad en el uso de los medicamentos. Ahora somos un consultor sanitario, un experto cualificado y debemos adquirir nuevas habilidades dirigidas a saber escuchar, alcanzar empatía con el paciente y conocer las técnicas de comunicación.
El farmacéutico se ha incorporado en muchos países a los equipos pluridisciplinares. Este estudio reciente de Medical Care recoge todos los estudios que han sido publicados sobre la contribución del farmacéutico en equipos pluridisciplinares. Y tenemos que cambiar de esta forma lo que se llama ahora interprofessional care, en el cual debe estar incorporado el farmacéutico, tanto en pacientes agudos como crónicos como en atención primaria. La situación actual, como veis, hay una baja comunicación entre los distintos participantes en el equipo, señalada por línea discontinua, y el objetivo es llegar a una intercorrelación que hemos alcanzado los farmacéuticos de hospital hace muchos años ya en los hospitales, y lo mismo debe ocurrir en el campo de la atención primaria. Y quiero terminar mi intervención con esta frase del documento del Instituto de Medicina de los Estados Unidos de 1999, que decía: es simplemente inaceptable para los pacientes ser dañados por el mismo sistema sanitario que supuestamente les ofrece alivio y curación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a Infarma y al comité organizador la oportunidad que me dan de compartir con ustedes el proyecto de la Comunidad de Madrid enfocado al paciente polimedicado, y especialmente a Fernando Caro por la paciencia que ha tenido con todos los ponentes a lo largo de estos meses. El doctor Domínguez Lurlé nos ha estado comentando un poco todos los aspectos que tenemos de seguridad y las precauciones que tener con los pacientes mayores polimedicados, porque por sus especiales características son más proclives a sufrir errores de medicación o acontecimientos adversos relacionados con los medicamentos. Es por ello por lo que en la Comunidad de Madrid, en el año 2005, nos planteamos iniciar un proyecto enfocado a la revisión de la utilización de medicamentos y a la mejora de su utilización en los pacientes mayores de 75 años. En primer lugar, permítanme que les exponga un poco la situación de nuestra comunidad. En nuestra comunidad tenemos aproximadamente un 15% de los ciudadanos son mayores de 65 años, es decir, casi 1 millón de personas, y de ellos aproximadamente un poquito más de la mitad, unos 500.000, son mayores de 75 años, es decir, tenemos aproximadamente un 8% de la población en esta franja de edad. Sabemos además, por múltiples estudios, que a medida que avanza la edad de la población se van acumulando, se van sumando diferentes patologías crónicas. De tal forma que podemos decir que aproximadamente el 80% de los mayores de 65 años padecen patologías crónicas y de media suelen padecer entre 2 y 3 patologías crónicas por cada paciente. Esto origina a su vez que en estos pacientes, además, sea donde se produzca la mayor utilización de medicamentos. De hecho, esta pequeña población, que no llega al 8%, consume un 34% de gasto farmacéutico y un 30% de todos los envases de la Comunidad de Madrid. Si profundizamos un poco más, podemos saber además que esta población es una población especialmente polimedicada. De hecho, de esos 500.000, casi 200.000 pacientes de más de 75 años consumen 6 o más principios activos diferentes de forma continuada, entendiendo que de forma continuada es más de 6 meses a lo largo del año. Esto es una cosa muy frecuente que sucede en muchos de los países desarrollados del mundo y no tendría que ser esencialmente en sí algo potencialmente peligroso si no fuera porque sabemos, por otro lado, que a medida que se van sumando tratamientos farmacológicos en un mismo paciente, lo que se nos puede provocar son errores de medicación, reacciones adversas, interacciones, etcétera, como se ha comentado anteriormente. Y porque además sabemos que en muchas ocasiones pacientes que toman un número elevado de medicamentos no los toman de forma correcta. De hecho, solo el 35% de los pacientes que toman 4 medicamentos lo toman correctamente, pero si toman más de 10, el porcentaje disminuye al 10%. Y además, como también se ha comentado anteriormente, hay muchas publicaciones que nos hablan de las cifras de ingresos hospitalarios en función de errores de medicación, pero una de las últimas tesis que se han presentado estiman entre el 5 y el 17% de los ingresos hospitalarios de personas mayores de 65 años tienen su origen en problemas relacionados con el uso de medicamentos. Como he dicho antes, esto no es algo que sucede solamente en nuestra comunidad o en nuestro país, es algo que sucede en la mayor parte de los países desarrollados y eso ha hecho que exista una amplia experiencia en otros países como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, que han puesto en marcha diferentes programas enfocados a mejorar la utilización de medicamentos en esta franja de población. Y por eso es por lo que, viendo un poco la experiencia a nivel nacional o internacional, en la Comunidad de Madrid, la propia presidenta de la comunidad, en el
el debate sobre orientación, el debate del Estado de la región, para decirlo de forma más corta, del 14 de septiembre de 2005 nos fijó como una prioridad el hacer programas específicos dirigidos a los pacientes crónicos polimedicados. Y esto se vio concretado posteriormente en un decreto de la Comunidad de Madrid, que es el 6/2006, de 19 de enero, que prevé ya la puesta en marcha de estos programas. De hecho, este decreto, que se enfocaba a pacientes crónicos y dentro de los pacientes crónicos específicamente a la prestación farmacéutica, establecía dos aspectos que desde mi punto de vista son muy novedosos. El primero es que era un derecho de los pacientes plasmado en la norma, en un decreto, el que a estos pacientes se les hiciera una revisión periódica de sus tratamientos, de forma que todos aquellos pacientes crónicos polimedicados se establecía como derecho que se hiciera una revisión del tratamiento como mínimo cada 6 meses. Y en segundo lugar, otro aspecto también muy novedoso fue que incluyó que todos los protocolos de actuación que se hicieran con estos pacientes garantizarían la adecuada coordinación entre los equipos asistenciales de las áreas sanitarias y los farmacéuticos de oficina de farmacia. Por lo tanto, era un mandato legal el que no se pudiera hacer un programa de estas características sin que desde el principio se contara con cómo podían los farmacéuticos de oficina de farmacia participar en estos programas. Con estos mimbres se diseñó el programa de atención al mayor polimedicado, que el objetivo básico es mejorar la salud y la calidad de vida de la población mayor de 75 años polimedicada, entendiendo como polimedicados los que tomaban 6 o más medicamentos, y se apoyaba fundamentalmente en 3 pilares: la revisión sistemática y periódica de los tratamientos, tal como establecía el decreto; la colaboración entre los distintos profesionales sanitarios, tal como también establecía el decreto; y además la entrega de sistemas de ayuda para el cumplimiento terapéutico y que permitieran mejorar la utilización de estos medicamentos. Estos objetivos se plasmaban en 3 líneas de acción, como hemos visto. La detección y resolución de problemas se realiza a través de la revisión sistemática del tratamiento prescrito y del uso que hace de esos medicamentos prescritos en la población, como luego veremos. También hay una serie de actividades de educación sanitaria a la población cuyo objetivo es conocer mejor cómo se deben manejar los fármacos, y por otro lado el tercer objetivo es asegurar el uso correcto de la medicación mediante la entrega de sistemas de ayuda al cumplimiento terapéutico. ¿Cómo funciona el programa de forma resumida? El paciente mayor polimedicado, que tiene más de 75 años y toma 6 o más fármacos, se puede captar o bien por los profesionales de atención primaria o bien por los farmacéuticos de las oficinas de farmacia adheridas al programa, o también el paciente en aquel comienzo, que fue en el año 2006, podía solicitar, a la vista de unos carteles que se diseñaron, incluirse directamente en el programa. Cuando se capta un paciente, se le entrega de la misma forma o de forma similar. Nos inspiramos en The Brown Bag, no sé si lo conocéis, una experiencia del Reino Unido con unas bolsas marrones en las que metían los medicamentos. Pues en el momento de la captación se hacía entrega a esa bolsa, que es una bolsa especialmente diseñada para el programa, para que el paciente depositara en esta bolsa todos los productos, y decíamos así, productos que esté utilizando para mejorar su salud. Porque claro, hay veces que el paciente no entendía que si estaba tomando algo de fitoterapia también podía tener interacciones, o que si estaba tomando un aceite determinado o algo por el estilo también podía, de alguna forma interactuar con otros medicamentos. Y que se los llevase a su enfermera para una primera valoración. Una vez que el paciente pedía cita con la enfermera comprobaba si los medicamentos que llevaba el paciente en la bolsa coincidían con los que el médico había prescrito en la historia clínica, y además preguntaba al paciente acerca de si conocía para qué eran, el grado de cumplimiento, etc. Y con esa información que constaba en la historia clínica se pasa al médico, y es el médico el que luego valora los cambios. Pues si un paciente no está tomando un ibuprofeno en comprimidos porque le cuesta mucho tragarlo, se valoraba cambio a otra forma farmacéutica, o sustituir un medicamento por otro en función de que el paciente tuviera un efecto secundario, una interacción. Y una vez que revisaba el tratamiento, imprimía una hoja de medicación con todos los medicamentos que el paciente tenía que tomar. Esta es la hoja de medicación que existe actualmente en la Comunidad de Madrid, en la que todo paciente tiene el médico que le está tratando, todos los medicamentos que toma y desde cuándo y hasta cuándo los tiene que tomar, con unos pictogramas que señalan si tiene que tomárselo en el desayuno, en la comida, en la cena o al acostarse, y además se programa la fecha de próxima revisión. Esta hoja se diseñó para el programa del polimedicado, pero ahora realmente está incluida en toda la historia clínica y se utiliza para cualquier tipo de paciente.
En caso de que se detectase que ese paciente precisaba un sistema de ayuda al cumplimiento, se le pueden ofertar de forma gratuita 3 sistemas de ayuda, o bien las clásicas pegatinas que se adhieren a las tarjetas y que también van con los mismos pictogramas que va la hoja de medicación, pastilleros semanales con distintos compartimentos, también que coinciden con los compartimentos y con los pictogramas, y luego unos sistemas tipo blister que son hechos específicamente en las oficinas de farmacia, que también se han diseñado específicamente para el programa con los mismos pictogramas que tiene. Cada uno de estos sistemas de ayuda está enfocado a un tipo de paciente diferente según las características de cada paciente, y eso lo puede evaluar tanto la enfermera como el farmacéutico de oficina de farmacia. Este es un poco el cronograma del primer año. Tardamos un año en lo que fue todo lo que es el diseño del programa, en la elaboración de los documentos, de los materiales, la compra de los materiales, el programa de formación, porque todo lo que fue el programa del polimedicado fue apoyado por una formación específica que se dio a todos los participantes, a todos los médicos, a todas las enfermeras y a todos los farmacéuticos de oficina de farmacia que participaron en el programa. ¿Cómo nos aseguramos que hubiera una adecuada coordinación entre los profesionales? Pues en primer lugar hubo un grupo que fue quien hizo todo el documento donde se explicitan todas las actuaciones, que estaba formado por farmacéuticos, por enfermeros, por médicos, gente de oficina de farmacia y de primaria, y luego se consensuó pues con todos los colegios de farmacéuticos, de enfermería, con las sociedades científicas de primaria, de medicina, de enfermería, con la sociedad de geriatría, etcétera. Además, todos los materiales también fueron diseñados de forma conjunta, todos los materiales de educación sanitaria. Y luego el programa de formación fue un programa de formación que se realizaba en cada uno de los centros de salud, en los 160 centros de salud de la Comunidad de Madrid, y era un programa único en el que participaban a la vez los médicos de ese centro de salud, las enfermeras de ese centro de salud y los farmacéuticos de las oficinas de alrededor del centro de salud que se habían incorporado al programa. Cada uno de los farmacéuticos recibió un distintivo y un diploma acreditativo, como que tenía una acreditación para participar en el programa, y además hicieron mapas como este que podéis ver a mano izquierda, que muestra cada uno de los centros de salud con las oficinas de farmacia de su zona que están adscritas al programa. En el momento actual participan en el programa todos los centros de salud, es de obligado cumplimiento. De hecho, en la historia clínica está incorporada la revisión sistemática de los tratamientos cada 6 meses, es algo que nuestros médicos tienen que hacer. Y en este momento están 908 oficinas de farmacia con aproximadamente 2.000 farmacéuticos. A todos ellos se les ha dado formación, una formación acreditada por la agencia Line Entrago, con lo cual tenemos una formación, fue la primera formación masiva que se hizo en la Comunidad de Madrid. Después de esto ya hemos tenido más experiencia en formación masiva y ahora empezaremos con receta electrónica también con otro proceso de formación masiva, pero fue la primera vez y formamos en 3 meses a más de 8.000 profesionales. Hemos distribuido 57.000 pastilleros, 12.600 cajas de etiquetas, 28.000 blister y en concreto desde las oficinas de farmacia se siguen 800, bueno, yo creo que ahora son 871, 834. Además, mensualmente vamos viendo un poco la cobertura del programa, vamos viendo cuántos pacientes vamos captando, a cuántos se les hace la revisión del tratamiento, a cuántos se les hace la revisión del uso. Se entregan informes cuatrimestrales a todos los centros de salud con esta información. A cada médico se dice cuántos pacientes tiene que cumplan estas características y a cuántos debe captar. Estos fueron nuestros objetivos y los resultados del año 2011. Teníamos aproximadamente 186.000 pacientes diana y se captaron 138.326, es decir, tenemos una cobertura del 74% de la población. Estos son los datos de revisión de los tratamientos y de revisión del uso. Un indicador indirecto de la utilidad del programa, aparte de la cobertura, es la disminución de los fármacos VIRS. Cuando empezamos en el año 2006 estábamos en un porcentaje de fármacos VIRS, supongo que sabéis lo que son fármacos potencialmente inadecuados en el anciano, porque existen otras alternativas que son más seguras. Son los primeros criterios que salieron antes de los criterios VIRS de Stop Start y son los que empezamos nosotros a manejar en el año 2006. Empezamos con un 16%, ha ido bajando y ahora estamos alrededor del 10,55% de los pacientes. Que esto, bueno, pues en los 2 últimos años significa que 8.700 pacientes han disminuido su exposición a fármacos potencialmente peligrosos. Y luego de vez en cuando hacemos estos cortes, que son pacientes que tienen más de 10 medicamentos y que toman más de un fármaco VIRS. Esto se envía a los médicos de nuestra comunidad y lo que hacen es hacer revisiones específicas para este tipo de pacientes. En el último corte identificamos a 28.000 pacientes, se revisó
a 13.878 y de todos aquellos que se revisó el tratamiento, que fueron estos 13.667, al 40% se le modificó el tratamiento, es decir, se suspendió uno de los medicamentos que estaban tomando, que es una cifra muy importante, el 40% de los revisados. Un aspecto importante también es que el programa, desde el principio, nos fijamos como objetivo que ningún profesional tenía que trabajar de forma aislada y que cuando en una oficina de farmacia se siguiera el paciente, tenía que estar todo el mundo de acuerdo que ese paciente lo siguiera desde la oficina de farmacia. Y por eso hay unos modelos de derivación, de forma que cuando desde el centro de salud se deriva un paciente a una oficina de farmacia, el médico rellena el primer papel que dice te lo remito y le entrega además la hoja de medicación de ese paciente para que la oficina de farmacia sepa exactamente qué es lo que está tomando. Como os decía, estos son los pacientes en seguimiento desde las oficinas de farmacia. ¿Se oye? No. ¿Hola? No se ha ayudado a oír. Sigue un poco más. ¿Se oye atrás? Si hablo más fuerte. Bueno, pues mientras tanto hablo más fuerte y cuando termine me lo pasas. Bien, como veis, hay 837 pacientes en seguimiento desde las oficinas de farmacia, la mayor parte de ellos, 545 con pastilleros, 253 con blister de un solo uso y 39 con etiquetas. Quizás lo más importante es que hemos tenido un crecimiento lento. Pero también es verdad que llevamos 4 años con el programa, 5 años con el programa, y el crecimiento es mantenido. Es decir, todos los meses tenemos unos poquitos más pacientes en las oficinas de farmacia que el mes anterior. Es decir, que es un programa que, a diferencia de muchos otros que se inician, se sigue manteniendo en el tiempo y cada vez tenemos un número mayor de pacientes. Los puntos fuertes del programa, para terminar, yo creo que el punto fuerte más importante es la implicación directa de los más altos niveles, tanto de la consejería como del Colegio Oficial de Farmacéuticos. A cualquiera que le preguntes de la consejería, desde el consejero hasta el último auxiliar de enfermería, sabe lo que es el programa del polimedicado y sabe lo que le toca hacer. Y en el colegio igual, tú preguntas al presidente del colegio el programa del polimedicado y se lo sabe de memoria. Por otro lado, hubo un apoyo muy importante de los profesionales de atención primaria, porque se daban cuenta que era un programa que era realmente necesario, porque ellos veían la necesidad de revisar a sus pacientes porque efectivamente había muchos problemas. El seguimiento constante, cada 3 meses mandamos información, se ha incluido en los contratos de gestión de primaria y luego hemos sido capaces de proporcionar herramientas que dan ayuda a los profesionales. Los profesionales y los propios pacientes, la verdad es que se sienten muy satisfechos cuando le entregas el pastillero, le explicas cómo tienen que hacer, cómo tienen que manejarse, cómo tienen que utilizar la medicación y eso, bueno, pues de alguna forma hace que siga adelante. ¿Qué puntos débiles tiene? Porque también tiene puntos débiles. El punto débil, yo creo que más importante en lo que se refiere a la oficina de farmacia, ¿no? En cuanto a la relación a la oficina de farmacia, es que todavía tenemos que seguir luchando con nuestros compañeros de primaria y de hospital para que vean la importancia del papel del farmacéutico de oficina de farmacia. Y todavía pues hay una cierta reticencia a derivar un paciente desde el centro de salud a la oficina de farmacia, porque entender que aquí lo que estamos haciendo es derivación real, del médico al farmacéutico. O sea, no es que el farmacéutico le capta sin que lo sepa nadie, sino que el médico te pide que tú le sigas. Y esto nos está costando mucho, nos está costando mucho. Puntos débiles, la comunicación. Y lo pongo y lo repito, hemos tenido que informar y repetir y no cansarnos de ir a los centros de salud, a las direcciones asistenciales, insistir en que cuenten con todos los profesionales. Y es una labor que no podemos dejar de hacer porque sabemos que además, como la dejemos de hacer, pues de alguna forma se resienten los resultados del programa. También vimos que algunos materiales elaborados con nuestra mejor intención no tuvieron utilidad. Hicimos carpetas para el paciente y tal, un poco de parafernalia que realmente sobraba. Y luego creemos que tanto por parte de los médicos como por parte de algunos farmacéuticos, incluso de la población, todavía no existe una conciencia real de la importancia de revisar el tratamiento. Y muchos pacientes se enfadan cuando le quitas un medicamento. O cuando el farmacéutico de la oficina le dice, mire, tiene esto duplicado, que le hemos detectado, no le voy a desfasar. No, esto lo hacen ustedes por ahorrar. Y tenemos que estar convenciendo continuamente a nuestros médicos que el tiempo dedicado al programa no es un tiempo adicional, que es tan importante como tomar la tensión cada 3 meses, o más importante si cabe, y también a los pacientes, a los propios pacientes. Y bueno, ya sin más termino, sin dejar de agradecer a todos los profesionales, a los más de 8.000 que han participado y que siguen participando y que son los que verdaderamente hacen que sigamos teniendo estos buenos datos de captación y del programa. Muchas gracias. Bien,
Ya se ha comentado aquí, muchas de las cosas que voy a decir quizá ya hayan salido en las ponencias anteriores, pero creo que no está de más volver otra vez a repetir. No tenemos datos concluyentes, pero alrededor del 75% de los problemas relacionados con los medicamentos serían evitables con un adecuado seguimiento farmacoterapéutico. Además, hay un 33% de las urgencias hospitalarias que también que se deben realmente a errores en la utilización de los medicamentos. Y entre un 4 y un 6% de los ingresos hospitalarios son debidos a errores de la medicación. Como ya se ha dicho, ¿quién está implicado en los errores en la utilización de los medicamentos? Pues estamos implicados todos los profesionales sanitarios y todos los propios pacientes, tanto los laboratorios, la distribución, el médico prescriptor, el farmacéutico dispensador, los profesionales sanitarios que facilitan los medicamentos y el propio paciente. ¿Qué podemos hacer? Pues aplicar un sistema de calidad para que estos errores cada vez sean menores. ¿En qué va a consistir este sistema de calidad? En detectar todos los errores, en notificar estos errores, en poder analizar estos errores, en difundir la información que tengamos y así solamente con esto podremos reducir los riesgos. En el año 2003, el Consejo de Expertos del Consejo de Europa se reunió y dijo que los errores de medicación es un problema ya inherente al sistema y que lo que hay que hacer es tratar de minimizarlos. En el año 2005, y siguiendo estas directrices del Consejo de Europa y además desarrollando el concierto que había en ese momento, que sigue estando este punto, el concierto que había entre la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Farmacéuticos, se pone en práctica la red de farmacias Centinela para detectar estos errores de medicación. Esta red de farmacias Centinela nace en el 2005 y fue pionera en toda España. Después han salido en otras comunidades autónomas. ¿Cuál va a ser el objetivo que tiene la farmacia Centinela? Pues el objetivo va a ser la detección, la prevención y la notificación de los problemas de seguridad relacionados con el uso del medicamento, tanto en lo que se refiere a errores de medicación. Otro objetivo de las farmacias Centinela va a ser el potenciar mucho más la farmacovigilancia, lo que conocemos en la notificación a través de la tarjeta amarilla, y luego tiene también como misión el colaborar con programas específicos que se hagan desde la consejería. Bueno, ¿cómo se forman estas farmacias Centinela o cómo se establece esta red de farmacias Centinela? Bueno, pues en primer lugar se crea una comisión de seguridad. Esta comisión de seguridad está dirigida por la entonces subdirectora de prestación farmacéutica y está formada por 4 personas que pertenecen a la Dirección General de Farmacia. Hay 3 miembros del Colegio Oficial de Farmacéuticos, hay un farmacéutico de farmacia comunitaria y un médico de atención primaria. Se hace una oferta a todas las farmacias de Madrid. Como criterio previo, estas farmacias tenían que tener una conexión a Internet y disponer de herramientas informáticas, y de todas las solicitudes se eligen 80 farmacias. Estas 80 farmacias están distribuidas geográficamente por toda la Comunidad de Madrid. Luego veremos cómo es esta distribución. Y además estas farmacias se tienen que renovar cada 2 años. Y cada 2 años esta renovación se hace con no menos del 10% ni más de los 2 tercios. Todas las farmacias a su vez participan en un curso de formación que se nos da con la agencia Laín Entralgo y bueno, pues en el año 2005 empezamos un poco a funcionar. Las 80 farmacias están distribuidas siguiendo un poco los estratos que había en la red de médicos Centinela, en la cual hay 8 estratos en la Comunidad de Madrid,
que están agrupados estos estratos por criterios demográficos y socioeconómicos. Y el número de farmacias es proporcional al número de habitantes que componen cada uno de estos estratos. Empezamos a funcionar en el año 2005 y en el año 2006 se aprueba ya el manual de procedimientos por el cual todas las farmacias vamos a seguir el mismo protocolo para hacer la notificación de los errores de medicación. ¿Quién va a notificar dentro de la farmacia Centinela? Pues cuando la farmacia ha sido elegida para formar parte de la red de farmacias Centinela, van a poder notificar todos los adjuntos que trabajen en ella, el titular, por supuesto, siempre y cuando todos hayan hecho el curso de formación, pero la responsabilidad siempre de la notificación la va a tener el farmacéutico titular. Bien, ¿qué es lo que se va a notificar? Pues bueno, se van a notificar los errores de medicación, que como ya se ha comentado aquí antes, son aquellos incidentes prevenibles que pueden conducir o han conducido al hecho de que el paciente no reciba el medicamento indicado en la situación clínica que necesita con las suficientes garantías de calidad. ¿Qué vamos a notificar? Pues un poco todo lo que decíamos antes, todos los que estamos implicados en el uso racional del medicamento, todos los problemas que aparezcan ahí se van a notificar. Calidad del medicamento, incidentes asociados al momento de la prescripción, al momento de la dispensación, a la distribución del medicamento, errores en la utilización del medicamento por el paciente o por otro profesional sanitario, o bien los incidentes originados en una defectuosa comunicación entre los profesionales o entre la administración y los profesionales. No se van a incluir como errores de medicación aquellos errores que sean reacciones adversas de medicamento. Para eso utilizaremos la tarjeta amarilla. Pero también lo que tenemos muy claro antes, cuando se forma la red de farmacia Centinela y cuando recibimos el curso, es que ante cualquier duda, pues notificamos que luego cuando se haga la selección por la Comisión de Seguridad se utilizará ese error o bien se desechará. Bien. ¿Cómo notificamos? Pues en el año 2005 empezamos a notificar con esta hoja. Es una hoja que rellenábamos a mano y cada uno un poco contaba cómo se había producido el error, pero no había nada que estuviera, digamos, tabulado. Enseguida, en el año 2006, tenemos esta otra hoja de medicación en la cual ya simplemente hay que poner una cruz en lo que nosotros pensamos que es el error, dónde se produce o cómo. Y esto lo mandamos por fax a la Comisión de Seguridad. Pero rápidamente, en el año 2007, se crea ya la página de uso seguro de medicamentos y productos sanitarios y aquí, previa identificación de la farmacia con una clave de seguridad que se cambia todos los meses, podemos hacer la notificación. Y la notificación es lo mismo que teníamos antes en papel, pero ya podemos hacer la comunicación online. Es mucho más fácil y mucho más rápido. Bien, una vez que la farmacia, no sé si se ve muy bien la diapositiva, no se ve nada. Bueno, pues voy a intentar explicarla. Una vez que la farmacia hace la notificación, la Comisión de Seguridad se encarga de clasificarla. Si realmente es una reacción adversa de medicamentos, digamos que se mandaría al centro de farmacovigilancia. Si es realmente un error de medicación, si se debe a un problema de seguridad, se hablaría con el laboratorio para que ese problema de calidad, perdón, si es un problema de calidad para que el problema se subsane. Y si es realmente un error de medicación, pues se va a incluir y la Comisión de Seguridad lo va a clasificar dependiendo en dónde se haya producido el error. Si el error se produce en la base de medicamentos, es decir, si es un error debido a la base de datos de medicamento que está utilizando el prescriptor, se va a comunicar para que ese error se pueda subsanar. Si es un problema de abastecimiento de calidad, se va a notificar también a la subdirección general correspondiente para que
este medicamento o deje formar parte de lo que es la base de datos de prescripción o se subsane. Si es un problema, pues con un etiquetado parecido, si hay un problema en el envasado, en el prospecto o en la ficha técnica, se va a comunicar a la Agencia Española del Medicamento. Si es pues bueno, un problema digamos interno en lo que es la prescripción, va a haber una comunicación con los prescriptores si no, el error, digamos, que no está clasificado en ninguno de estos 4 ítems anteriores, pues bueno, se va a aparcar, no se va a desechar, pero se va a aparcar por si acaso se puede evaluar posteriormente. Bien. En cuanto a la codificación de todas las notificaciones, aquí, bueno, pues estaría la notificación en función del daño que se ha producido en el paciente, dependiendo de que el daño en un principio a lo mejor ni siquiera haya llegado, haya sido un daño potencial, si ha llegado y ha podido ser subsanado, si ha llegado y el paciente ha tomado el medicamento, si no ha habido ningún daño realmente en el paciente, y así iríamos aumentando el daño hasta que haya podido ocurrir incluso la muerte por el error de medicación. Esto sería codificado, lo que he comentado antes, las consecuencias que ha tenido para el paciente el que se haya producido un error de medicación. Habría también una codificación para saber en qué proceso se ha producido el error, bien en la autorización, la fabricación, en la prescripción, en la dispensación, quién ha sido la persona que ha dado con ese error y que lo ha podido, o sea, lo ha detectado y lo ha comunicado, y luego después cuál ha sido la naturaleza del error. Está todo codificado, con lo cual siempre tendremos la certeza de que lo que nosotros estamos contando se va a codificar y todos vamos a hablar el mismo lenguaje. Bueno, los datos que voy a poner aquí ahora son desde el año 2005 hasta el 5 de marzo. Estos datos, si entramos en la página de uso seguro del medicamento, se van actualizando día a día. Las farmacias Centinela habían notificado 5.994 errores de medicación, lo que se corresponde con casi un 32%, lo cual creo que es un dato bastante alto. Las farmacias yo creo que están bastante alertas. Bueno, estas son las notificaciones a lo largo de los años y a lo largo de los meses. Aquí vemos desde que se crearon las farmacias Centinela a mediados del año 2005, vemos que el número de notificaciones ha sido, pues bueno, más o menos constante, subiendo un poquito. En cuanto a los errores de medicación según la etapa en la que se producen, lo que comentábamos antes, donde se ha producido el error, pues vemos que mayoritariamente, alrededor de un 64%, el error se ha producido en la prescripción. Ha habido también un 18% de error en la medicación. En el suministro por el fabricante alrededor de un 9%. En defectos de calidad un 2,8%. La administración por el propio paciente un 2,75%. Bueno. En cuanto a la naturaleza del error, 5 minutos solo, por Dios. Bueno, vemos, a este dato quizá no se vea nada, pero solamente un 0,78% se ha debido a una prescripción ilegible, quizá por el uso de la receta informatizada. Un 12,5% de los errores han sido detectados por el farmacéutico. Alrededor de un tercio de todos los errores han sido por medicamentos que no estaban comercializados o que no estaban suministrados por los almacenes de distribución. Hablamos casi de un 25% que el error ha sido de la dosis,
o de la forma farmacéutica, un 17% que ha sido error en la prescripción, medicamento duplicado, error en el principio activo. Creo que esto sí que habría que mirarlo un poquito más a fondo. Y en cuanto a las notificaciones, según el daño que origina el paciente, pues bueno, si vemos aquí los datos, vemos que un 96% realmente no ha producido daño en el paciente porque ni siquiera el error ha llegado o el paciente ha tenido el error pero no se lo ha administrado. Podemos decir, bueno, qué bien lo estamos haciendo. Sin embargo, yo soy muy crítica y creo que aquí hay algo que nos falla, y es que hay alrededor de un 1,66% que ha producido daño en el paciente. Esto, bueno, es un porcentaje muy pequeño, pero creo que nos tiene que dar lugar a pensar, y que creo que tenemos que seguir haciendo muchas cosas, porque además hay otro 2,30% que ni siquiera sabemos qué es lo que ha pasado. El error ha llegado al paciente, pero no sabemos qué es lo que ha pasado con él. Con lo cual creo que bueno, que tenemos que seguir insistiendo y tenemos que seguir estando muy alertas. Y bueno, yo quiero un poco, quería contar, creo que no hay tiempo, tenía un montón de ejemplos, un poco cómo se hace realmente en la farmacia esta detección y esta prevención. Pues bueno, en la farmacia, en el momento de la dispensación, tenemos que saber si el paciente sabe realmente cómo tiene que utilizar el medicamento. Es lo que se llama si él conoce el proceso de uso. Y para eso habría que realizar todas estas preguntas, y realmente con todas estas preguntas en el mostrador, simplemente en el momento de la dispensación, se detectan muchísimos errores. Y después, en un proceso de revisión, detectamos nuestros propios errores. Bueno, yo no sé. Creo que además la red de farmacias Centinela funciona, porque bueno, yo he hecho un montón de notificaciones, y cuando he hecho una notificación siempre he tenido un feedback. Esto, por ejemplo, pues es un error en un defecto de calidad, es del Flogoprofen. El Flogoprofen no salía, yo hice la comunicación, y al poco tiempo pues a mí la consejería me mandó una carta diciendo que el laboratorio ya había sido puesto sobre aviso y que eso se iba a corregir. Un fallo en la prescripción del sistema, pues en prescripciones, sobre todo en prescripciones manuales, pero también en prescripciones informatizadas, el uso de Flagyl 500 comprimidos. Es muy fácil la prescripción Flagyl 500 comprimidos, la paciente entiende que es o algunas veces también el propio médico, porque no puede diferenciar. Aquí está hecha luego la comunicación para que el médico esté mucho más atento. Flagyl 500 es comprimidos vía vaginal, no es comprimidos vía oral. Sin embargo, la dosis de comprimidos vía oral es 500. La paciente tiene que tomar 2, pero tiene que tomar 2 del comprimido oral, que son de 250. Después de la notificación, la Comisión de Seguridad funciona y manda también una comunicación a los profesionales prescriptores para que esto no vuelva a ocurrir. Esto es un error nuestro, error en la dispensación de 2 medicamentos muy iguales, a pesar de haber hecho toda una dispensación correcta, preguntando al paciente si conoce cómo utilizar el medicamento. Eso nos lleva a ponernos una autocorrección interna y a revisar toda la farmacia y separar muy bien todas las cajas de los medicamentos que sean prácticamente iguales y con dosis diferentes. Prescripciones manuales, Rocoz y Zocor. En un principio pensamos que la prescripción es de Zocor, un medicamento muchísimo más habitual en la dispensación, pero cuando empezamos a preguntar si realmente conoce para qué es el medicamento, nos damos cuenta que no estamos hablando de un hipolipemiante, sino que estamos hablando del medicamento Rocoz. Por supuesto, hacemos también la comunicación al Consejo por aquello que contaba antes Antonio de medicamentos con prácticamente el mismo nombre. Esto es un error
error después de la dispensación por principio activo. Se prescribe un genérico que está de alta, que aparece en el nomenclator, pero que no está comercializado. No podemos dispensar la marca porque se sale de precio. En la página de la agencia el medicamento no aparece comercializado. Tenemos que hacer la comunicación y después de varias comunicaciones, pues al final se acepta que podamos dar marca cuando no existe el genérico que se encuentre comercializado. El tema de los medicamentos no sustituibles, vía inhalatoria, un medicamento dado de baja, 5 mililitros, no podemos sustituir ni por el de 6 ni por el de 10, el medicamento es el mismo, la misma composición, bueno, pues también lo comunicamos. Medicamentos, error por prescripción contraindicado en ficha técnica, a raíz de la prescripción por principio activo. El colirio tobramicina, hay dos presentaciones, Tobres y Tobravac. Tobravac no puede utilizarse en menores de 3 años, no por nada, sino porque lo pone en el prospecto. Ninguna madre le va a dar a su hijo un medicamento y menos para utilización oftálmica, un medicamento que pone que no se debe utilizar en menores de 3 años. Bueno, pues ahí está hecha también la comunicación a la red de farmacias Centinela. Este es el caso más grave que yo he tenido en mi farmacia. Es una prescripción de Seloda desde el hospital. El paciente no entiende en el momento, creemos que no ha entendido cómo debe hacer la toma del medicamento. Lo está tomando de manera continua. Después de 18 días se encuentra mal, viene a la farmacia. Tenía que haber parado, lo derivamos a urgencias, 15 días ingresada. Me parece bastante, o sea, para mí es el caso más grave. Otra prescripción en el cual se prescribe Algidol, 4 sobres al día, se prescribe toseína, 4 dosis, la última cuando se va a costar una dosis doble. Comprobamos la dosis diaria recomendada de codeína al día. Supera la dosis diaria recomendada. Pensamos que ha sido un error al escribir rápidamente. Hablamos con el médico cambia la dosificación. No hay error realmente al paciente. Eventos con capacidad de producir error. Esto es un aumentine. Un medicamento es una suspensión extemporánea, hay que preparar una validez de 7 días. Sin embargo, un minuto, vale, acabo. Muchas gracias. Sin embargo, la duración de tratamiento, en lugar de ser 7 días, son 10 días. Hacemos la comunicación y se les manda una comunicación a los prescriptores para que estén mucho más atentos en cuanto a la prescripción y para que ajusten tamaños a la duración de los tratamientos. Y bueno, después de la prescripción con principio activo, este error todavía no lo he notificado porque realmente no sé cómo notificarlo. Timostol, brimonidina, 3,1,3. Bien, nos ponemos a mirar. Realmente no es 3,1,3, sino que aparece como 3 y 2. No estamos seguros si lo que están prescribiendo realmente es Convigan o no lo es, porque no se ajusta. Bueno, miramos ficha técnica y resulta que sí, que es que lo que aquí aparece y lo que aparece en el prospecto y aparece en el cartonaje del envase, resulta que se corresponde con lo que aparece en la prescripción. No sé cómo catalogar el error, tengo que estudiarlo más. No sé muy bien porque no es un error en la forma farmacéutica, no es un error de la dosis. No sé, tengo que pensarlo. Este otro, exactamente igual, lo tengo también sin clasificar. Dihidroergocristina, combinaciones con 1001,88 miligramos, 180 solución. Me pongo a mirar, digo, bueno, los demás no me cuadran porque no son 180, entiendo que son 180 mililitros, los demás son 30,
Digo, bueno, pues yo creo que va a ser 10.000. Voy a ver, miro los conjuntos homogéneos, no aparece este conjunto, la dihidroergocristina no aparece en combinación con nadie. Me pongo a mirar a ver realmente el 10.000, no se ajusta ni en 4 mililitros, que supongo que es la dosis prescrita, ni en 8, ni en 100 mililitros. No me cuadran las dosis, no sé realmente qué es, no sé dónde está el error. Entiendo que hay error porque yo con esto solo no puedo dispensar nada. Tengo que intuir que voy a dispensar 10.000, pero no lo sé, lo tengo sin clasificar. Y bueno, en cuanto a las notificaciones RAN, quería también comentar que desde la farmacia Centinela, a pesar de ser solamente el 2,5% del total de las farmacias, el número de notificaciones del total alcanzan el 44%, con lo cual creo que la farmacia Centinela está muy atenta no solamente en los errores de medicación, sino en las reacciones adversas de los medicamentos. Y bueno, para concluir, decir que tenemos que estar muy alerta para poder detectar errores de medicación, que tenemos que comunicar todos los errores que detectemos para poderlos prevenir, que estos errores hay que informarlos al resto de los profesionales sanitarios y solamente así conseguiremos disminuir el riesgo en el uso de los medicamentos. Y muchísimas gracias y siento haber ido tan deprisa. Gracias. Los avances en farmacoterapia han contribuido de una manera muy importante en la esperanza de vida, que por eso los pacientes ancianos son polimedicados, porque vamos manteniendo todas las alteraciones de la salud a base de medicamentos muchas veces, y que las reacciones adversas son más frecuentes en ellos. Y que además también influyen en las hospitalizaciones, en los costes, en la eficiencia del sistema sanitario. Y mirad, me he permitido el lujo de traeros este vídeo, que es muy divertido, así nos vamos con una sonrisa después de las preguntas, para que veáis un poquito lo que nos pasa a los médicos, a las enfermeras, a los farmacéuticos, cuando nos aparecen los efectos adversos en la consulta. Es un vídeo inglés, pero está traducido y la verdad es que me llamó la atención y dije de traerlo. Es fácil no ver algo de lo que no estás pendiente. La cabeza, esto es un anuncio de accidentes de tráfico en Inglaterra, pero me gusta porque es realmente lo que nos pasa. Van pasando los cambios en el paciente con diferentes síntomas que no nos percatamos a veces que son realmente problemas de efectos adversos de medicamentos. El cerebro ve lo que nosotros le decimos que vea. Si nosotros no estamos pendientes de estos efectos adversos que vienen en el mismo pack que el paciente, mal podremos saber que esto ha ocurrido así. Y el otro
que me gustaría poner, que es un poco una parte de una serie de House, es también lo que nos pasa, porque a veces damos cosas por sabidas y nunca debemos, ni farmacéuticos ni los médicos de atención primaria, debemos de dar cosas por sabidas, y os lo voy a poner también. Bueno, realmente esto nos puede pasar. Pensamos, viene todas las semanas a por un inhalador, que no demos nada por hecho, y además, como decía muy bien en Polimedicados, cada 6 meses insistir. ¿Sabe usar usted el inhalador? Quiero decir que es muy, sobre todo, interesante el ver que esto nos puede pasar a cualquiera. Y ahora yo ya mis conclusiones, realmente con estos 2 ejemplos os he dicho bastante. Y el otro es que realmente los sanitarios somos parte del problema y parte de la solución, y que deberíamos estar más atentos a todo lo que nos viene alrededor, con el paciente incluido.